Ya estamos de vuelta conectados en FM Mundo Live. Gracias nuevamente por estar con nosotros en esta comunicación 100% digital. La semana pasada hablamos de un tema que consideramos muy interesante y oportuno. Se han dado filtraciones de datos, de información y han sido anunciadas, ¿verdad? En noticias, en el cotidiano. Y eso puso en alerta a los ciudadanos, nos puso en alerta a todos al respecto de qué pasa con nuestra información dentro de esas filtraciones. Si bien es cierto, luego se habló de una contención de la información, pero filtraciones de datos, llamadas permanentes e insistentes, sobre todo de ciertos call centers, promociones fantasmas, comunicados que invaden nuestra privacidad. Y ahí viene la pregunta, ¿qué tan seguros están nuestros datos personales? Pues bueno, hoy en Hola Mundo vamos a saber en qué está y de qué forma se está aplicando esta ley de protección de datos personales que está vigente desde el año 2021, mayo de 2021 precisamente cuando fue aprobada. Para eso hemos invitado a un experto, a Pablo Solines, abogado especialista en protección de datos personales y socio de la firma Solines y Asociados Abogados. Pablo, gracias por estar con nosotros en Hola Mundo. Bienvenido. Qué gusto. Rodrigo, Valeria, un gusto siempre estar en estos micrófonos. Un saludo a la audiencia. Gracias por acompañarnos en el programa hoy y ayudarnos a despejar varias de estas inquietudes. Partamos de lo primero. ¿La ley está vigente? ¿Hay una ley que protege o nos ayuda a proteger nuestros datos personales en Ecuador? Sí, bueno, como tú lo acabas de comentar, Rodrigo, en la introducción, en efecto, tenemos una ley desde el año 2021 que entró en vigencia y en plena vigencia, es decir, con el régimen sancionador aplicable también desde el año 2023. Y bueno, estamos a 2026, creo que ya ha sido un tiempo suficiente para que primero para que los ciudadanos, todas las personas, todos nosotros que somos los titulares de los datos personales, pues ya hayamos tomado algo de conciencia, ¿no? De la importancia que implica nuestra información y cómo nosotros la exteriorizamos, ¿no? O la sacamos fuera de nuestro entorno privado. Y por otro lado también definitivamente los sujetos obligados, que son todas aquellas empresas, organizaciones, personas que hacen uso de esta información, de información de terceros, que lo tienen definitivamente que hacer de manera responsable, porque eso ahora te exige la ley, ¿no? Pablo, según lo que hemos mencionado en programas anteriores y la ciudadanía, la queja de la ciudadanía, precisamente son estas filtraciones de los datos, las llamadas insistentes de algunas operadoras, bancos, los call centers, las promociones fantasmas, también estas multas fantasmas que hay. ¿Qué tan seguros están realmente nuestros datos personales actualmente en nuestro país? Sabemos que hay una ley de protección de datos, pero ¿qué tan seguros están? ¿Cómo estamos actuando tanto las personas que estamos atrás o las personas que están en las llamadas con nuestros datos? Sí, Valeria, es una pregunta muy, muy importante la que tú señalas, porque definitivamente esto viene de un análisis de distintas aristas, de distintos puntos que tienen que ser topados, que tienen que ser, digamos, asumidos desde la perspectiva de la responsabilidad de cada uno, ¿no? Primero desde los titulares, ¿no? En el sentido de que tenemos que ser mucho más cuidadosos con nuestra información, ¿no? Ahora, con el afán de poder divertirse con un juego o poder tener la posibilidad de utilizar una aplicación, pues ni siquiera tenemos la precaución de revisar los términos y condiciones o las políticas de privacidad de este aplicativo y estamos expuestos a que esta información llegue a manos de terceros no deseados, justamente porque nosotros mismos aceptamos, ¿no? Desde la perspectiva del titular, uno tiene que tomar conciencia, de todos los ciudadanos tenemos que tomar conciencia de la importancia de nuestra información para efectos de cuidarla y para efectos de evitar que este tipo de situaciones que tú mencionas, al menos en la medida en la que esté bajo mi responsabilidad, sí que se evite, ¿no? Ahora, habrán situaciones en las que, en definitiva, por más de que hubiera tomado los correctivos y los cuidados del caso ya dentro de mi entorno, tengamos pues terceras personas que por A o B motivos pueden acceder a esta información, sea porque hay filtraciones, como tú comentas, accesos no consentidos, faltas de controles, y bueno, y ahí viene justamente el tema de la aplicación de la norma, ¿no? Porque tú tienes una ley orgánica de protección de datos, un reglamento, y tienes además una serie de resoluciones que a lo largo de este tiempo la Superintendencia de Protección de Datos, que es la autoridad de control pertinente para este tema que nos ocupa, han emitido. Y en ese sentido, hay una amplia regulación en este momento que debería ser observada por todos los responsables del tratamiento, que en este caso somos las personas y las empresas que hacemos uso de datos de terceros, y esto implica que estamos sujetos a una serie de obligaciones que tenemos que cumplir. Por ejemplo, tú has mencionado algunas.
las llamadas que recibimos telefónicamente, ¿no? Estas llamadas no se pueden realizar. Hay una prohibición o una suerte de obligación por parte de los responsables del tratamiento de las empresas de tener un respaldo legal para poder hacer esas llamadas. Si no tienes ese respaldo legal, que podría ser tu autorización, tu consentimiento, o podría ser el hecho, por ejemplo, de que tú hayas suscrito un contrato de servicios con esta operadora de telefonía, por ejemplo, a través de la cual se establece la posibilidad de que tú recibas estas llamadas para una mejora de servicios, entre otras cosas, pues si no está sustentado en una base legal, no te podrían hacer esas llamadas. Y si tú recibes esas llamadas, lo primero que debería hacer el ciudadano común es denunciar, es presentar una reclamación respecto de estas intromisiones, como tú decías, Rodrigo, a su privacidad, porque está recibiendo, se está utilizando información, datos de manera no consentida y que definitivamente le está afectando su vida privada, ¿no? Ok, ahora pongamos un caso hipotético y quién sabe no sea tan hipotético. Pongamos este caso, tú suscribes el contrato y poniendo en estos términos con alguna operadora. Ok, y dentro de los términos concedes la posibilidad de que te llamen a contarte de las promociones, pero resulta tan cansón que luego se te ocurre que quieras revocar ese permiso. ¿Tienes forma de hacerlo? ¿Revocar esos permisos o esas autorizaciones? Porque puede ser algo de lo que puede estar pasando en este momento. Gente que no lee la letra pequeña también de esos contratos, ¿verdad? Que contrató, valga la redundancia, que contrató con tal o cual servicio, pero que luego dice, bueno, yo no quiero saber de las promociones, con que a mí me brindes el servicio estoy perfecto y basta más allá. ¿Hay forma de revocar, por ejemplo, esas autorizaciones o esos permisos cuando estás en alguna llamada o cuando recibes llamadas insistentes, informativas de tal o cual negocio? Sí. Yo, en primer lugar, te contesto esta pregunta indicándote que no pueden haber letras pequeñas en los contratos ahora. Okay. Cuando nosotros hace mucho tiempo hablamos de este término común de la letra pequeña, era porque realmente así sucedía. Las cosas que no querían que leas, te ponían en letra para chiquita. eso, ¿no? Okay. Pero desde la perspectiva de la protección de datos, hay un deber de informar y este deber de informar tiene que ser muy claro y transparente. Y en ese sentido, cuando hablamos de la letra pequeña, literalmente no puede hacerlo de esa forma. Y no solo eso, sino que tiene que ser lo suficientemente claro y explicativo lo que tú le vas a decir a la persona que te va a dar esta autorización. Entonces tú no es que puedes utilizar, por ejemplo, como a nosotros los abogados nos encanta, no ser muy técnicos, legalistas cuando hablamos, porque claro, entre nosotros nos entendemos, pero la persona que no es abogada puede ser que tenga dificultad en entender muchas veces estos términos. Ni siquiera utilizar términos complejos se pueden a la hora de tú solicitar esta autorización o este consentimiento que estás haciendo. Por un lado. Por otro lado, la ley no solo que te faculta revocar este consentimiento, como tú dices, sino que esta posibilidad de revocatoria tiene que ser igualmente de fácil como fue recabar el consentimiento. Porque claro, yo también puedo decir, aquí, a través de este formulario, a través del sitio web o lo que fuese, me otorgas la autorización, pero para revocarme tienes que irte al establecimiento, de los 100 establecimientos que tengo, te tienes que ir al único que está ubicado en el extremo sur de la ciudad de Guayaquil y tienes que ir de tal hora a tal hora y llevando tal... Ese tipo de situaciones no se pueden dar. Entonces, tú tienes que otorgar las mismas facilidades para revocar el consentimiento como aquellas que las otorgaste cuando las recabaste, ¿no? Cuando lo recabaste. Ok, pero sí es posible. Sí es posible, por supuesto. Okay. Me parece fundamental tener esta información porque muchas personas no tienen el suficiente conocimiento sobre los derechos en materia de protección de datos. Aún existen brechas de información y de educación digital y yo creo que es importante saber nuestros derechos. Las empresas, Pablo, manejan grandes volúmenes de información. ¿Qué nivel de responsabilidad tienen actualmente en cuanto a la protección de datos? ¿Qué sanciones también enfrentan si incumplen la normativa? Sí, mira, es muy importante lo que tú señalas, Valeria, porque en efecto toda la regulación ha estado orientada a establecer estos lineamientos que tienen que cumplir las empresas a las que tú haces referencia. Y ojo, no solo las empresas privadas, sino también las instituciones del sector público. Claro que sí. Por eso es que este escándalo, Rodrigo, que tú comentabas de la filtración de datos de la ANT, tiene una trascendencia en el campo que estamos conversando ahora, es decir, de la protección de datos, porque la ANT, aun cuando institución pública, también es sujeto obligado a cumplir con la normativa de protección de datos, so pena de también la aplicación de sanciones, que ya te voy a responder también esa pregunta. Es decir, que ANT, el momento en el que sufrió esta brecha de seguridad, esta violación a la seguridad de su información, que aún no, es decir, ella supuestamente lo ha desmentido, pero aún no tenemos realmente certeza de que esto no haya ocurrido, ¿no? Okay. Te decía que
dentro de las obligaciones que tú me preguntabas, Valeria, ANT tenía la responsabilidad de informar no solo a la autoridad sobre esta brecha, sino también a los ciudadanos que ha sucedido aquello, para que justamente los ciudadanos podamos adoptar las medidas preventivas necesarias a efectos de evitar que se nos pueda causar perjuicios. ¿Cuántos de nosotros caer en la trampa? ¿Cuántos de nosotros recibimos correos electrónicos que supuestamente nos hablaban de una multa en la ANT para que paguemos con descuentos y esto, y resulta que eran links fraudulentos y que mucha gente cayó en esto y que realizó estos supuestos pagos de manera, a través de un proceso de estafa? Entonces, si es que yo hubiese sido debidamente informado por la ANT, hubiese podido evitar que esto ocurriera, pero fíjate tú que aquí hay una doble falta de la ANT que está regulado en nuestra, o habría pues una doble falta si es que en efecto hubo esta filtración. La primera es no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar que aquello ocurra, ¿no? Porque si hay posibilidad de que empleados de la ANT o servidores de la ANT puedan acceder a la base de manera abierta, indiscriminada, sin ningún tipo de control, quiere decir que no han habido las medidas técnicas apropiadas para controlar que esos funcionarios no puedan acceder o tengan limitación de acceder a esas bases de datos, por un lado. Y por otro lado, también cuando ya ocurre la brecha, tienes la obligación, porque la ley así lo impone, de notificar. De informar. Y así como existen estas obligaciones, hay muchas otras. ¿Por qué? Porque nuestra ley trajo consigo un elemento clave y fundamental que incorporó la legislación europea a nivel de la Unión Europea, que es el principio de responsabilidad proactiva. Entonces ahora, básicamente a través del principio de responsabilidad proactiva, todas las empresas no tienen excusa de no cumplir con la norma, porque en función de su realidad, de sus capacidades, sus recursos, los tipos de usos que dan estos datos que tú comentabas, de si son clientes a gran escala, si son empleados, tienes que adoptar las medidas que sean necesarias para proteger esa información, so pena de que obviamente puedan aplicarse las sanciones. Ahora, Pablo, ahí viene la pregunta. La norma, de acuerdo a lo que yo colijo de lo que tú nos estás contando, pues la norma es buena, la normativa es buena y es interesante y nos protegería. Sin embargo, de aquello, ¿por qué se siguen dando este tipo de situaciones? O sea, lo que falta es ejecutarla, lo que falta es sancionar, lo que falta es que alguien controle respecto de este tema. ¿O qué es lo que nos está faltando? En pocas, primero es prevención, de lo que tú nos acabas de decir, sin duda. Nosotros también manejar de forma correcta, adecuada nuestra información, saber dónde sí, dónde no y tomar nuestras precauciones. Pero si ya llega a pasar, ¿ahí cómo nos curamos? ¿A quién denunciamos? ¿Cómo procedemos? ¿Qué acciones son las que podemos tomar en beneficio precisamente de cuidar nuestra información y nuestros datos personales? Sí, eso está muy bien, Rodrigo, lo que tú preguntas, porque finalmente a lo que a la gente le interesa es eso, saber qué camino seguir para no estar siendo víctima de todas estas llamadas y de todas estas situaciones que en el día a día... ¿Es que te ha pasado a ti en el día a día? A todos. ¿Sí? ¿Te ha pasado a ti, Andy? A mí, a todos. Ya, a todos, es así. Hay daños incluso emocionales. Emocionales, claro. Yo, por ejemplo, muchas veces recibo de bancos llamadas, pero todos los días. Y no es que estamos hablando de instituciones que podrías pensar que no cumplen porque están en un segmento poco relevante. No. Estamos hablando de empresas, de grandes empresas que manejan ingentes cantidades de datos, como pueden ser instituciones financieras, como pueden ser cooperativas, como pueden ser empresas de telefonía móvil. Es decir, son grandes empresas que ahorita deberían de estar dando el ejemplo y cumpliendo con la normativa, ¿no? Ajá. Pero fíjate tú que son las principales que incumplen aparentemente en muchos casos, porque son las que invaden tu privacidad de una manera ya descarada, ¿no? Si cabe el término. Entonces, lo que tú comentabas, primero, sí tenemos una autoridad de control, que es, como te decía hace un momento, la Superintendencia de Protección de Datos, una autoridad que está operando, pero claro, como toda institución pública que inicia sus operaciones, pues es un proceso de construcción, ¿no? Entonces, tú no puedes esperar que a poco tiempo, nos lleva apenas un par de años la Superintendencia de Protección de Datos, que al poco tiempo ya pueda contar con todos los recursos, con todo el personal técnico calificado, porque ahorita la gente recién se está enterando de la... Pero imagínate, ya es desde 2021, sí, o sea, ya vamos 5 años. 5 años, no, pero te estoy hablando ya de la autoridad. O sea, muchos funcionarios que están que trabajan en la autoridad están perfeccionándose. Es como en todo, ¿no? Cuando tú quieres adquirir algún expertise de algo, no basta con hacer un curso de protección de datos, no basta con hacer una maestría incluso de protección, sino que tienes que trabajarlo y asimilarlo, y esto te puede tomar muchos años. Y de allí, claro, cuando tú te das cuenta que el personal es limitado, los recursos son limitados, el proceso de control y están en una etapa de concienciación, de entendimiento, de educación, de profesionalización,
el proceso de control resulta limitado también. Entonces, claro, hoy por hoy, si mi memoria no me falla, puede ser que la Autoridad de Protección de Datos esté llevando a cabo unos 300 o 400 procesos de control, que no es poco, ¿no? Okay. En este tiempo, pero a través de estos procesos de control, lo primero que se busca es dejar los precedentes, porque con precedentes, o sea, ya con aplicación de sanciones relevantes, acordémonos que en relación a lo que tú me preguntabas hace un momento, las sanciones pueden ser económicas dependiendo del tipo de falta y puede ir hasta el 1% de la facturación de las ventas del año inmediatamente anterior. Hay sanciones fuertes. Pablo, ¿y nosotros fuertes, tenemos el derecho de decir, bórrenme de la base de datos, no quiero más llamadas, no quiero más información? ¿Tenemos el derecho? Tienes el derecho en la medida en la que tú estés solicitando que te eliminen esa información para ciertos propósitos en particular. Es decir, para lo que tú comentabas, Rodrigo, mira, no quiero seguir recibiendo las ofertas. ¿Sabes que ya no quiero más información promocional. No quiero que me sigas, claro, ofreciendo la misma tarjeta que te he dicho 20 veces, no. La misma tarjeta de crédito. Entonces, para ese tipo de cosas sí puedes, pero si es que yo cojo y le llamo a la empresa de telefonía, pensemos que yo estoy con una de las empresas de telefonía y me están llamando para hacer una actualización de datos o están utilizando mis datos para poder ejecutar este contrato que yo tengo con la empresa de telefonía, yo no le puedo decir, no, ¿sabe qué? Elimíneme porque no quiero que... Y si te llaman, por ejemplo, a cobrar, porque hay empresas, bancos que te llaman hasta 15 veces en el día. Y sabes que es una de las quejas mayores precisamente que nos llegan para acá y de forma insistente. Por ejemplo, voy a citar una, ¿ya? Si me permiten, dice, buenos días a todo el equipo. Yo tengo una empresa, dice, tengo una deuda en mora, dice, ha venido enviando mails, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp a toda mi familia, amistades, indicando que les estoy debiendo. Dice, ¿eso es legal? Hasta a mis sobrinos menores de edad les ha llegado los correos. ¿Qué puedo hacer o dónde puedo denunciar? Es lo que nos dice Fernanda. Sí, es una muy buena pregunta de Fernanda y yo voy a contestar esta pregunta con dos respuestas. Okay. La primera es, si es que le están llamando a Fernanda o a cualquier persona que tenga deudas, sea con bancos, sea con empresas que otorgan crédito, lo que fuese, no importa, como parte de las responsabilidades, de las obligaciones que uno tiene dentro del contrato, está pagar tus deudas. Claro. Y si es que no pagas tus deudas, pueden hacerte gestión de cobranza y tú no vas a tener la capacidad de decir, no, ¿sabes qué? Claro. Bórrame mis datos porque no quiero que me vuelvan a llamar porque me incomoda. Ahora, pero que te llamen a ti. Que me llamen a mí. O sea, no a mí, sino al deudor, ¿no? Claro. No sí, llámame a mi abogado. Sí. Okay. Entonces, lo que te decía es que sí, que le llamen al deudor a hacer la gestión de cobro está bien. Ahora, incluso hay una normativa secundaria de la Defensoría del Consumidor, de la Defensa del Consumidor y la Defensoría del Pueblo, en este caso que te establece una serie de restricciones y limitaciones a la hora de la gestión de cobranza. Porque una cosa es que yo deuda, que yo adeude, o que yo deba plata, y otra cosa es que me llames a las 2 de la mañana a cobrar. ¿O que llamen a los parientes? Y ahora va la segunda parte de la pregunta. Entonces, primero, respecto del deudor, te pueden hacer gestión de cobranza, no te puedes oponer a eso, pero hay restricciones y limitaciones sobre la base de defensa del consumidor, que hay normativa secundaria en donde de alguna manera buscan proteger al consumidor para que no sea tampoco objeto de acoso. Ahora, desde el punto de vista de tus referencias, ¿ya? Ahí hay que tener más cuidado, porque el tratamiento de datos o el uso de esa información es respecto de tercero, no del deudor. Entonces, la gran mayoría de empresas, de instituciones financieras, de empresas que otorgan crédito, están cometiendo grasos errores a la hora de utilizar la información de referencias de una manera abierta, indiscriminada y sin ningún tipo de formalización como deberían de hacerlo. Y esto definitivamente les va a pasar factura, porque esto es una transgresión clarísima a la normativa de protección de datos. Qué interesante. Mira, creo que hemos topado varios de los puntos más importantes respecto de las inquietudes, sobre todo de nuestros oyentes en esta mañana, al hablar de la protección de datos personales. Primero, curémonos en sano. Veamos lo que firmamos, veamos los términos y condiciones de cada uno de los contratos, ojalá, y démonos el tiempo de hacerlo. A veces por engorroso, por demorado, decimos, por pereza. Se fue. Total, esto es lo que firma todo el mundo. Bueno, firmémoslo y hagámoslo. Pero va a tocar tomarse su tiempito adicional para curarnos en prevención. Y si ya llegamos a esto, apelar también a la posibilidad de ejercer nuestro derecho a defendernos y a cuidar también nuestra información. Hoy con nosotros Pablo Solines, abogado especialista en protección de datos personales, socio de la firma Solines y Asociados Abogados. Gracias, Pablo, por acompañarnos en el programa hoy. Gracias, Pablo. Y esperamos tenerte en una próxima ocasión porque nos quedan algunas inquietudes pendientes acá, inclusive de nuestros mensajes ahí en WhatsApp. Como siempre, a las órdenes, igual, gracias, Rodrigo, Valeria, por el espacio. Qué gentil de tu parte.